Vamos a estar hablando de que Jesús calma la tempestad. Me encanta esta porción de la Escritura. Espero que a usted también le edifique como Dios me ha edificado a mí. Vamos a leer Hebreos 1 del 8 al 10. Dice así: Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de iniquidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Hebreos 1 del 8 al 10. Ahí está haciendo referencia el Señor, el Espíritu Santo a través del escritor de Hebreos a dos salmos del Antiguo Testamento que son mesiánicos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Te pedimos que tú bendigas, Padre, este tiempo, que bendigas la predicación, que bendigas tu palabra, que nos bendigas a nosotros a través de ella y que podamos aprender, Señor, que podamos aplicar a nuestra vida las cosas que vamos a ver hoy por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Bien, de cierta manera, si aplicamos a esto en un sentido personal, probablemente el mensaje mío es una continuación de lo que Alex estuvo predicando el domingo pasado. No sé cómo lo van a ver ustedes, pero yo lo veo así. Ahora, en la clase pasada estuvimos viendo a Jesús sobre enfatizar la importancia de practicar la palabra. Las parábolas mencionadas apuntaban a esa verdad, así que reconocemos que el ministerio de la iglesia siempre escucharán más de los que obedecerán. Quiere decir, usted va a traer gente aquí, se les va a hablar, pero no todos van a obedecer. Y usted va a hablar en la calle y va a invitar, pero no todos van a obedecer y van a venir. Generalmente se les habla a más personas de las personas que obedecerán. Es lo mismo que le pasó a Jesús. Él sabía que de la multitud que le escuchaba, habían unos que no iban a obedecer, pero habían otros que sí iban a hacer la palabra, y estos eran los que iban a producir fruto, los que iban a hacer la lámpara puesta en el candelero para alumbrar a otros. Y Jesús fue solemne, y esto lo vimos en la clase pasada, al explicar estas cosas y advertir a nosotros en mirad cómo oís. ¿Se acuerdan? Mirad cómo oís. Ahora, hoy pasamos la página, ya no vamos a hablar más de eso y vamos a entrar de la instrucción a la acción. Quiere decir, ya ahora vamos a estar viendo a Jesús en acción, no a Jesús enseñando. Lo que resta de este capítulo 8, Lucas lo utilizará en preparar el terreno para el capítulo 9, porque los discípulos deben ver este despliegue de poder y de autoridad de Jesús antes de ser enviado a la misión, que eso lo vamos a ver en el capítulo 9, y sobre todo el propio Jesús les preguntará qué creen ellos acerca de él, y por esta causa el Señor les da todo esto que vamos a estar viendo. Vamos a pasar 3 clases. La clase de hoy, la próxima clase que no es el próximo domingo y la otra clase para allá para mitad de septiembre. Vamos a estar terminando el ciclo de todo esto que les estoy hablando ahora, antes de llegar al capítulo 9. Y esto todo es para enfrentar, o sea, los discípulos pasaron por esto para enfrentar lo que viene, ya que ellos serían testigos de estos eventos impresionantes, de los cuales solo vamos a ver uno en la clase de hoy. Vamos a tener 2 puntos. Jesús calma la tempestad, del 22 al 25, y vamos a sobreenfatizar una pregunta que hacen los discípulos al final del verso 25, que es: ¿quién es este? Ya, vamos a estar hablando sobre eso. Por favor, Eyele. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas,
y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas mandó y le obedecen? Muy bien. Bien, vamos a entrar en calor. Pasemos. El Señor le da una orden a los discípulos y le dice, vamos a ir al otro extremo del lago. ¿De qué lago estamos hablando? Bueno, en el punto B, vamos a hablar de cuál lago. Pero él quería pasar al otro lado porque del otro lado estaba, y lo vamos a ver en la próxima clase, un endemoniado, ¿ya? Y este endemoniado iba a ser libertado por el Señor e iba a ser el que iba a llevar las buenas nuevas a esa ciudad. Vamos a estar hablando de todo esto en la próxima clase. La ciudad esta es Gadara y vamos a ver cómo los habitantes de allí no dejaron a Jesús entrar, le pidieron que se fuera. Sin embargo, este gadareno, el endemoniado, una vez ser libertado, él es enviado y comisionado por Jesús a ir a dar testimonio de estas cosas a la ciudad. Por tanto, era importante para Jesús cruzar del otro lado, porque había alguien que iba a estar necesitando de él. ¿Dónde vemos esto? Bueno, no lo vemos en Lucas, pero ¿dónde vemos una cosa muy similar a esta? ¿Se acuerdan cuando en el primer año de ministerio Jesús iba de regreso a Galilea y la Biblia dice en Juan 4, era necesario pasar por Samaria? ¿Y por qué? ¿Por qué? Si los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. ¿Por qué? Porque allí iba a haber una mujer en el pozo, que Jesús iba a cambiar la vida de esta mujer. Pero esta mujer a su vez iba a cambiar la vida de muchos en Samaria cuando llevó el mensaje a los que estaban en la ciudad. Por tanto, esto a veces uno no presta atención a los detalles y no presta atención a las cosas en nuestra vida, pero una cosa cambia el rumbo de nuestra vida y nosotros ni tenemos idea cuántas vidas pueden ser afectadas más adelante por el cambio de rumbo que hizo la nuestra. ¿Quién le iba a decir a alguien que el endemoniado aquel iba a ser liberado y que iba a poder hablar de estas cosas? ¿Quién le iba a decir a una mujer de mala reputación que iba a creer en el Mesías cuando los fariseos acá en Israel estaban negándolo y que iba a cambiar también el destino de muchos en la ciudad? Por tanto, Jesús sabía que tenía que pasar al otro lado. Allí lo estaba esperando ese personaje de Gadara. ¿Ya está? Ahora, ¿de cuál lago estamos hablando? ¿Alguien se imagina cuál lago es? Porque ya hemos hablado de este lago antes. De Galilea, ¿no? El mar de Galilea o el lago de Genezaret. Así se le conoce y posiblemente Yesenia estuvo allí cuando viajó allá a Israel. Y si se acuerdan, cuando estuvimos hablando de este mar, muy al principio de nuestros estudios positivos en Lucas, hablamos de que el mar está a unos 200 y un poco de pies por debajo del nivel del mar y que está rodeado básicamente por montañas. ¿Qué ocurre? Que hay unos acantilados y el aire se cuela por ahí y baja hacia abajo del lago y provoca como unos torbellinos y hace que las tormentas en el lago sean impredecibles y ¿cómo se dice? De repente, repentinas. Se forman estos líos así de momento en el mar de Galilea. ¿Ok? Entonces, dice que Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado del lago. ¿Ya está? Pasemos al otro lado. Se monta en la barca o ya probablemente estaba en ella. Y cuando la barca empieza a navegar, ¿qué hace Jesús? Jesús se duerme. ¿Ya está? Ahora, usted dice, qué raro. Pues para mí no tiene mucha cosa rara porque, primero, Jesús había estado predicando a multitudes y sanando multitudes. Me imagino que esto es una cosa que agota un poco. ¿Ya está? Y se pone en la barca. Él no tiene que dirigir la barca. Él no tiene que hacer nada. ¿Y por qué no tiene que hacer nada? Porque tiene gente profesionales de la pesca que pueden hacerlo. Y entonces agarra y dice, bueno, pues no tengo mucho que hacer, voy a aprovechar y voy a tomar una siesta. Y allí se duerme. Se duerme. Este pasaje que estamos viendo hoy está en los 3 sinópticos y hay uno de ellos que dice que se va a la popa. Ni me pregunte a mí cuál es la popa porque no lo revisé y no tengo ni la menor idea. Creo que es el frente del barco, pero no estoy seguro. Entonces, allí se... La cabecera del barco.
en la cabecera. Allí se queda dormido, se recostó sobre algo y allí se queda dormido. Ahora, ¿por qué lo hace? Primero, porque está confiando en sus discípulos expertos, los que son pescadores, y tenía más de uno. Y dice, bueno, pues ellos saben lo que están haciendo, ellos me llevarán al otro lado del barco. Y allí se duermen. Y allí se durmió. Y eso pasa muchas veces con nosotros. Yo digo, bueno, pues si le toca predicar a Alex, ¿por qué me voy a preocupar? Yo espero que Alex va a pararse aquí y va a hacer algo bueno. Y así con todos ustedes cuando tienen una responsabilidad. Y así hacía Pablo, confiar en sus colaboradores. Esta obra es demasiado grande para una sola persona. Tenemos que tener colaboradores, confiar en ellos y cada cual tiene que hacer bien su trabajo. Ya está, así funciona la cosa. Ahora, también Jesús tenía una segunda intención en dormirse, según mi opinión. No la leí en ningún lado, pero yo creo que fue a propósito también un poco dormirse, porque el Señor no está oculto, las cosas no están ocultas para el Señor. O sea, yo no sabía, yo no sé lo que va a pasar mañana, pero Dios sí sabe lo que va a pasar mañana. Y los discípulos no sabían, aunque de cierto conocían que en el mar de Galilea se podían desarrollar este tipo de eventos, pero ellos no sabían que ese día se iba a desarrollar uno, ¿verdad? Pero Jesús sí sabía. Y yo creo que intencionalmente Jesús se duerme, y se duerme para ver cómo reaccionaban sus discípulos. Ya habían estado un tiempo con él, y Jesús dice, bueno, llegó la hora de la prueba, vamos a ver cómo reaccionan esto al susto de una tempestad en el medio del mar. ¿Ok? Y yo creo que Jesús también usó el dormirse para examinar un poco a sus discípulos. Ahora, tenía los discípulos razones para ser probados, o sea, estaban listos para ser probados. Yo creo que sí, ellos podían pasar esta prueba, yo creo que sí. Ahora, a pesar de eso, vamos a ver que los discípulos más que todo lo que hacen es ciertamente dudar. Y yo digo, dudaron porque a lo mejor no era el tiempo, porque no estaban listos. Bueno, miren, sin movernos de Lucas, si usted va a Lucas 4 del 31, no vaya, pero es nada más para mencionarlo. Ya todo esto lo hemos visto en clases anteriores. Si usted ve a Lucas 4 del 31 al 39, Lucas 5 del 1 al 26, Lucas 6 del 6 al 11 y Lucas 7 del 1 al 17, todo eso ya lo vimos. Los discípulos estuvieron experimentando o presenciando o siendo testigos de exorcismos, sanidades, pesca milagrosa, resurrección, limpieza de leprosos y perdón de pecados. Todas esas cosas habían pasado en los pasajes que yo les acabo de mencionar, y esto debió haber sido un respaldo para ellos en un momento como una tormenta en el mar. ¿Qué quiere decir? Si ellos habían visto todo lo que yo les acabo de mencionar, ellos debieron saber que una tempestad para Jesús iba a ser prácticamente nada. ¿Ok? Sin embargo, a pesar de todo, ellos dudaron durante su experiencia. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿por qué hacerlos pasar por la experiencia? Bueno, pues básicamente para enseñarles. Eso lo vimos con Alex el domingo pasado. El creyente va a exponerse a tribulación, va a exponerse a momentos de prueba, va a exponerse a un camino lleno de obstáculos y dificultades. ¿Por qué? Porque es la forma que usa Dios para santificarnos, para enseñarnos, para moldearnos, para hacernos bajar la cabeza, para demostrarnos lo frágiles que somos y para sobre todo enseñarnos la tremenda necesidad que tenemos de Él. Pero hay todavía otra razón más, y yo creo que es súper importante en este momento en el que se está desarrollando la historia, y es que Jesús necesitaba probar quién era Él. Ya está, y esto no es nuevo. En el Antiguo Testamento, cuando los profetas siempre actuaron rodeados de manifestaciones milagrosas. Cuando Moisés se levantó y fue a sacar el pueblo de Egipto, usted sabe lo que sucedió. Y cuando los otros profetas usaron sus ministerios para exhortar y amonestar a los reyes de Israel y de Judá, ellos también fueron acompañados de milagros. ¿Por qué razón? Porque era la forma en la que Dios autenticaba que esa gente estaba hablando la palabra de Dios. ¿Lo ven? Y si todas estas cosas
que usted lee en el Antiguo Testamento sucedieron para autenticar a los profetas del Antiguo Testamento, cuánto más Jesús no tendría que probarse delante de todos, por cuanto no estamos hablando de un profeta, estamos hablando del Hijo unigénito de Dios. Más que probar que era un profeta, y de hecho en Israel se reconoció desde que Jesús caminó por Israel, se reconoció que era un profeta, que era un rabí, que era un maestro, todo eso se le reconoció. Lo que no se le reconoció es que era el Hijo unigénito de Dios. Pero esto es exactamente lo que Jesús a cada paso del camino trató de probar. Ya está. Ahora, vamos a ver una cita que nos recalca que en el Antiguo Testamento los profetas también tuvieron que probar su autenticidad. Y mírenlo aquí, 1 Corintios capítulo 10, del 1 al 4. Y dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo ¿qué? Bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir aquí el apóstol Pablo? Que el pueblo de Israel fue expuesto a manifestaciones milagrosas. Y si usted sigue leyendo para abajo, es un poco triste en los versículos 5 y 6, porque al pueblo de Israel a muchos no le aprovechó, pero le aprovechó al que le tenía que aprovechar. Ahora, estos milagros se dieron para que el pueblo supiera que bajo la dirección de que Moisés no hacía esto bajo la dirección de él propiamente dicho, sino bajo la dirección de Dios. Y eso sucedió con todos los demás, ¿verdad? Y ahora, Jesús también está bajo la misma presión, y dice Juan, en Juan 20 del 30 al 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero ahora viene el propósito. Pero estas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es ¿qué cosa? ¿Un profeta? ¿Un maestro? ¿Un rabí? No. Para que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo esto, ¿qué pasa? Tengáis vida en su nombre. ¿Lo ven? Jesús tenía que hacer estas manifestaciones porque él tenía que probar a sus discípulos y a los demás que él era el Hijo de Dios encarnado en la tierra. Tenía que hacerlo, simple. Ahora, Jesús, por estas dos causas, para probar a sus discípulos y para probar quién era él, entonces él se acuesta a dormir y deja que se meta aquella barca que iba para el otro lado, se meta en la tormenta, ¿verdad que sí? Ahora, llega la tormenta y Lucas la identifica como una tempestad de viento. Es súper específico en Lucas no fue una cosa provocada por ningún otro factor, fue el viento lo que provocó que esta tempestad de momento se desencadenara. Y los discípulos tuvieron que enfrentarse a ella. Me imagino que cuando la cosa empezó, ellos pudieron pensar que estaban capacitados para enfrentarse a lo que estaba sucediendo. Sin embargo, la cosa se puso más difícil de lo habitual y empezó, dice el propio Lucas, que las olas empezaron a cubrir la barca y empezó a entrar mucha agua, y ya los discípulos empezaron a pensar que probablemente todos iban a morir allí. Ahora, si usted lo lee y lo interpreta un poco, no sé si a usted le pudiera parecer lo mismo que a mí, pero la tormenta, porque esta gente trabajaba en el mar de Galilea, ellos sabían lo que era el mar de Galilea, ellos estaban acostumbrados a este tipo de eventos y a este tipo de cosas, pero esta tormenta era especialmente severa. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué era especialmente severa? Porque Jesús estaba en la barca. Fue la presencia de Jesús lo que hizo que la tempestad fuera peor de lo habitual. Y esto me explota a mí la cabeza. Porque yo digo, ¿en serio? Entonces fueron los discípulos pasados por una tormenta peor que la que ellos estaban acostumbrados a atravesar. Somos nosotros los creyentes, los hijos de Dios, los que vamos a pasar por tormentas que, básicamente hablando, en el buen cubano, si no tuviéramos a Dios, la tormenta fuera menor.
Probablemente sí. Y tú vas a decir, ¿en serio? En serio. Pero esto no es una cosa, esto no es una cosa del Nuevo Testamento. Mire lo que dice el Salmo 42. Esto es una gente que tiene a Dios, ¿ya? Y dice, diré a Dios, roca mía. ¿Qué dice después? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y salvación mía y Dios mío, sí. No sé si ustedes lo ven, pero esto es un canto de desesperación. El salmista aquí está en una posición tan desesperada que sus enemigos que lo están abatiendo le dicen, ¿no eres tú un hijo de Dios? ¿No eres tú, no sirves tú a Dios en santidad y en pasión y te esfuerzas por hacer las cosas bien? ¿Dónde está tu Dios ahora? ¿Qué está haciendo tu Dios por ti? Porque nosotros lo único que te vemos es en una prueba bastante fuerte, ¿verdad? Y vemos cómo a veces nosotros los creyentes pasamos por situaciones que tú dices, ¿en serio? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque Jesús está en nuestra barca. Por eso es que a veces las pruebas son más intensas. Y el por qué tenemos que pasar pruebas más intensas, ya lo explicó Alex el domingo pasado. Así que usted puede volver a ver el mensaje en YouTube y darse cuenta de que esto es lo que toca. Ahora, los discípulos están viendo que posiblemente iban ¿cómo se llama? A naufragar y que se iban a ahogar todos allí. Y cuando estaban bien ansiosos y bien desesperados y bien atemorizados, Mateo dice que estaban bien atemorizados, dice que fueron a despertar entonces a Jesús. Y el tono de Lucas hace la idea de que estaban bien ansiosos porque no le dijeron una sola vez maestro, sino maestro, maestro, lo repitieron 2 veces, que perecemos. Esta gente había perdido la esperanza y esta gente sabían que iban a morir. Y yo digo, hay que concederles algo de crédito, porque a pesar que su fe se amedrentó, su confianza se desquebrajó, y a pesar de que estaban bien ansiosos y bien atemorizados por la inminente y posible muerte que iban a tener, en el momento de más desesperación, clamaron a Jesús. Y esto creo que se le debe dar a ellos un poco de crédito. Al menos dijeron, no, si Jesús viene en la barca, vamos para allá. Ahí está, vamos a despertarlo. Y por lo menos lo fueron y clamaron. Vamos a ir un poquito atrás. ¿Se acuerdan cuando en la pesca milagrosa el Señor le dice a Pedro, vete mar adentro y para echar la red? ¿Y qué le dice Pedro? ¿Qué le dice Pedro? Ya esto lo vimos. Ah, maestro, toda la noche hemos estado pescando, como diciendo, no te metas en esto, este negocio es nuestro y lo hemos hecho por no sé cuántos años y nosotros sabemos lo que hacemos y el mejor momento de pescar ya pasó, por tanto hasta mañana no va a haber aquí más nada. Y sin embargo dice Pedro, pero bueno, en tu palabra, como diciendo, ya solo porque tú me lo dices, voy a ser obediente a tu mandato, voy a ir a poner la red. Pero Pedro como que quiso resistirse al mandato de Jesús, ¿verdad? Eso fue en la pesca milagrosa. Pero ahora aquí ya están a punto de naufragar y se acuerdan de Jesús. Al menos tienen el crédito de que fueron y clamaron a Él. ¿Dónde vemos este evento de que ya en el último momento, cuando ya estoy ready para morir, aunque sea me acuerdo, y clamo, Señor, aquí? Bueno, no aquí no, si no pase la pantalla. Aquí. Dice que cuando Pedro camina sobre el mar, ¿verdad? Eso está en Mateo 14, del 30 al 32. Dice que cuando ya venía caminando, dice que se atemorizó. ¿Ya? Muy parecido ahora. Dice que se atemorizó y comenzó a hundirse. Y cuando se estaba hundiendo, dijo, Señor, sálvame. Y dice que el Señor lo agarró por la mano y entonces regresaron los dos caminando al barco. Pero dice que se empezó a hundir. Señor, sálvame. Y yo digo, no sabía nadar. Pero bueno, se asustó. Y entonces, bueno, por lo menos clamó. Y esto es algo que no se nos puede olvidar.
cuando tenemos una situación desesperada, clama. Clama. Y clama a aquel que verdaderamente puede librarte. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿qué pasa? Jesús se despierta. Y Jesús se despierta y le dicen, Señor, maestro, que perecemos. Y Jesús se levanta y le dice al viento, calla, enmudece, al viento y a las olas. Dice Lucas, que le habló al viento y a las olas. Si usted coge ¿cómo se dice? Un recipiente con agua, y usted le pone agua al recipiente, y usted agarra un soplador, algo así como una sopladora esa de jardín, y usted le mete viento en el recipiente, vamos a suponer un recipiente redondo, el agua se empieza a agitar por el viento, ¿verdad que sí? Pero si usted apaga la sopladora, el viento cesa, pero el agua no, por inercia, y el agua se va a seguir moviendo, pero ya menos hasta que ya el agua coge y se calma. Quiere decir, pero tarda un tiempo. Pero aquí el Señor reprendió al viento y a las olas y dice que se hizo bonanza. Quiere decir, la calma fue inmediata. Él se dirigió a los dos elementos que estaban involucrados en la tempestad, era el viento y las olas, y le dijo, calla, enmudece, y aquello se calmó. Se calmó el viento y también se calmó el agua. Las dos cosas se calmaron al momento. Ya, y esto, yo no sé si usted lo nota, pero esto aquí es monumental. Y le voy a dar otro dato, que en realidad no tengo que dárselo, porque ya usted debería saberlo, porque cuando predicó Dani allá en casa de Abraham, no sé si se acuerdan, habló de Jonás y habló de que la gente de la antigüedad tenían cierta clase de, voy a llamarlo más o menos así, eran un poco asustadizos con respecto al mar. No les gustaba el mar y cuando el mar se agitaba, ellos no lo atribuían a solo fenómenos atmosféricos, sino que lo atribuían a que había algún dios enojado, ¿verdad? Con esto y esto se movía y se ponía así debido a alguna actividad sobrenatural. ¿Se acuerdan que él estuvo hablando de esto? Bueno, el pueblo de Israel tenía esta creencia. El pueblo de Israel, si usted busca pasajes como Jonás 1.4, Salmo 74 del 12 al 14, no lo busque. Todo eso está en el estudio. Usted lo puede buscar después. Isaías 51 del 9 al 10, usted se va a dar cuenta de que el pueblo de Israel también tenía una creencia similar y atribuía al mar que estos desórdenes en el mar generalmente eran producto de la actividad divina o la actividad de alguna entidad sobrenatural. Por tanto, no solo eran los vientos lo que asustaba a la gente allí y a las olas, sino que ellos sabían que probablemente habían algunas entidades involucradas en esto. Y voy a poner un pare en todo esto antes de que ustedes tengan demasiada imaginación. Aquí tenemos que reconocer que los pueblos antiguos, los que no eran Israel, que tenían estas creencias como las que describió Daniel, o sea, Dani, esto era pura superstición, ¿ok? Y lo que la Biblia dice sobre los fenómenos naturales, Dios por su providencia, y ya esto ustedes lo saben, controla los fenómenos naturales. El diablo no anda por ahí haciendo tornados y huracanes, ¿ok? El diablo no tiene este poder. Y si en algún momento especial lo tendría que ser permitido por Dios y Dios controlaría la actividad de Satanás. Ejemplo, cuando murieron los hijos de Lot, ¿cómo se murieron? Bueno, se murieron de Lot, no, de Job. Cuando se murieron los hijos de Job, perdón, dice que sopló un viento y tumbó la edificación donde estaban y murieron. Y aquí vemos al diablo actuando de esta manera, pero actuó siempre con el control divino. Quiere decir, el diablo no anda por ahí haciendo cosas, tumbando postes de la luz y mandando rayos del cielo. Esto no es así. A no ser que Dios tenga un especial interés en que esto suceda, nadie puede meterse en cómo funciona la naturaleza y cómo funciona, aún que reconocemos que nuestra naturaleza está dañada por el pecado. Por eso Pablo dice por ahí en Romanos,
de que la creación gime con dolores de parto hasta el día de la manifestación de los hijos de Dios. Reconocemos todo eso, pero por encima del caos, por encima del pecado, por encima de los fenómenos naturales y por encima de absolutamente cada ley establecida en nuestra naturaleza, Dios gobierna por medio de su providencia. ¿Lo entiende? Si el diablo o cualquier elemento va a tener un poder, lo va a tener limitado y lo va a tener temporalmente hablando. ¿Ya? Ahora, en la mente de los judíos había más que viento involucrado aquí y había más que olas involucrado aquí. Y es donde yo quiero que ustedes se metan. Y un hombre que va con ellos en la barca se despierta y le habla. Ahora, todos han ido aquí a la isla del Padre. ¿Sí? Todos. ¿Tú no has ido a la isla del Padre? Ajá. No, porque si no, hoy mismo te llevo a la isla del Padre. Entonces, han ido. Y yo no sé si todas las playas aquí de todos los litorales de Texas son así, pero en Cuba las playas no son así. En Cuba las playas no tienen ese oleaje. En Cuba las playas son más serenas. Tú te bañas con tranquilidad y no viene una ola que te revienta y te cubre. Pero aquí en Isla del Padre es terrible. A veces tú te tienes que poner de espalda porque no puedes estar de ninguna forma, porque no hay cómo aguantar las olas. Pero yo, que he ido a la Isla del Padre, nunca he visto a ningún loco hablándole a las olas para que se calmen. ¿Verdad que sí? Usted puede ir y darle todos los gritos que usted quiera. Usted no va a poder lograr ningún efecto sobre ella. Antes, si lo empieza a hacer, la gente lo va a tomar por loco. Yo me acuerdo que en el tiempo de la pandemia hubo un falso predicador de aquí de Estados Unidos que solo por cortesía, no voy a decir su nombre, se puso a darle órdenes al coronavirus y le dijo al coronavirus que se desintegrara y y que parara, y estaba hablando con el coronavirus. El coronavirus, por supuesto, siguió haciendo lo que le dio la gana. Ahora, aquí vemos a Jesús que le da una orden a el mar. Y Jesús le dio una orden al viento, y lo peor de esta cosa es que el viento obedeció y el mar obedeció. Usted se imagina lo monumental que es esto. Es monumental. Y para la mente de los discípulos lo es más todavía. Ellos se deben haber quedado totalmente anonadados. Y vamos a llegar ahí, a la reacción de los discípulos. Pero Jesús lo calmó todo. Y cuando lo calma todo, como decía mi maravillosa abuela, donde el burro se cae, ahí le tienes que dar los palos. Jesús le dice, ¿dónde está vuestra fe? O sea, Jesús, Señor, que perecemos. Jesús se despierta, viva el viento y va a la dice, calma. Todo calmado. Y cuando todo calmado, se mira y le dice a los discípulos, ¿y dónde está vuestra fe? No dijo, pobrecito, no los voy a regañar si mira el susto que han pasado. No, ahí mismo lo reprendió a ellos también. Aquí hubo 3 reprendidos. Aquí tuvo la reprensión del viento, la reprensión de las olas y la reprimenda que le dio a los discípulos por no tener fe. Ahora, yo quiero parar un momentico aquí, porque he visto predicadores y he visto gente que piensan que si los discípulos hubieran tenido una fe fortalecida, los discípulos hubieran podido darle órdenes al viento y calmar ellos la tempestad. Esto es una tontería total. ¿Ok? Y les traje cómo lo traduce la Biblia del lenguaje sencillo y la traducción del lenguaje actual, porque lo traduce genial. Mira, la aplicación que tengo aquí en la computadora para la Biblia tiene muchas, ¿cómo se dice? Versiones. Tengo muchas, probablemente tenga más de 100 versiones de la Biblia. Y la puse en todas las versiones, y las únicas 2 versiones que traducen el texto así es la BLS y la traducción al lenguaje actual. Y ahora, yo no soy, a ver. Bueno, si la mayoría de veces traducen lo que acabas de decir, de que por falta de fe no se hacen los milagros. Correctamente. Ahora, me encontré estas 2 y yo busqué el griego, pero mi conocimiento de griego no me da para yo ver bien la traducción en el griego. Sin embargo, la traducción de estas 2 versiones se acomoda como anillo al dedo a lo que está sucediendo aquí. Porque no es que los discípulos tuvieran necesidad de una fe para ellos cambiar la tormenta. Nosotros no tenemos este poder. Si usted va por una calle, una carretera de Texas y viene un tornado, no se ponga a darle órdenes al tornado. Usted déle vuelta, media vuelta al carro y piérdase de donde viene el tornado. ¿Ok? Este poder lo tiene Jesús. Y ahorita vamos a ver por qué lo tiene. Pero no lo tiene usted. La reprensión más viene
porque los discípulos no tuvieron fe en Jesús. Ahí es donde está la onda. Mira cómo traduce. Luego le dijo a los discípulos, ustedes no confían en mí. ¿Por qué? Porque hay dos razones poderosas para los discípulos para que ellos no se hubieran desesperado en una situación como esta. ¿Cuáles son las dos razones? Bueno, las dos razones es, primero, el Señor le dijo, pasemos al otro lado. El Señor tenía un objetivo y el objetivo del Señor era llegar al otro lado. Ya lo vimos, tenía que encontrarse con el Gadareno. Por tanto, si el Señor le dice a ellos, vámonos al otro lado, la barca iba a llegar al otro lado. El universo se podía partir por la mitad, pero esa barca iba a llegar al otro lado, porque el Señor necesitaba llegar al otro lado. Nosotros a veces necesitamos llegar a un lado y no llegamos, pero el Señor no es así. Si Él necesita llegar al otro lado, Él va a llegar al otro lado. Y lo segundo, la segunda razón poderosa para que los discípulos vencieran sobre esta situación es que independientemente de la situación que se estaba dando y la peligrosidad de lo que estaba sucediendo, Jesús estaba en la barca. Jesús estaba en la barca. ¿Cómo va a pensar una persona que con Jesús en la barca, aquella barca se iba a hundir? ¿Cómo? No es posible. Era para que ellos dijeran, tú sigue navegando, que no pasa nada, porque el Señor dijo que íbamos a pasar al otro lado y el Señor está aquí. No va a pasarle nada a la barca. Pero mírala sola, no va a pasarle nada. Dale, dale. El Señor está en la barca. Pero allá fueron a despertar al que dormía. Perecemos. Y el Señor le dice, hija de gato, caza ratón. Y el Señor le dice, ustedes no confían en mí. Ya tienen tiempo conmigo, no llevan semanas, llevan ya más de casi 2 años conmigo. Ya deberían saber que una tempestad para mí no es un problema. Y después de esto, entonces viene lo que yo llamaría en cubano, pasaron de Guatemala para entrar a Guatapeor. ¿Y qué significa? Que primero estaban atemorizados por la tormenta, estaban atemorizados por la inminente muerte, estaban atemorizados por la situación que se estaba dando y pasaron del temor de estar atemorizados a el temor que sintieron por Jesús. Y aunque son temores diferentes, porque el primer temor es una cosa diferente al segundo temor, que es más bien un asombro y una maravilla de qué personaje tenían ellos delante, son dos temores. Son diferentes, pero son temores. Y yo me imagino que debe ser tremendamente impactante, ¿sí?, tener a Jesús delante. Porque no estamos hablando de una gente. No estamos hablando de una gente, estamos hablando de Jesús. Pero te voy a decir una cosa importante. En cada culto que nosotros estamos, está Dios y está Jesús y está el Espíritu Santo. Y tú vas a decir, no, Jesús es humano, está en el cielo. Sí, pero su naturaleza divina es omnipresente y está en todos lados. Por eso le pude decir a Natanael, cuando te vi debajo de la higuera, cuando estabas debajo de la higuera, allí te vi. ¿Cómo lo vio? Sí, porque es verdadero Dios y verdadero hombre. Tenemos que tener cuidado con nuestros cultos y con nuestros servicios, porque cuando nos reunimos, Dios está aquí. Y a veces nos comportamos como si Dios no estuviera. Y hacemos cosas que a mí me ofenden, imagínate tú a Dios. Tenemos que tener cuidado. Y dice Sproul, para completar la cosa, que no solo está Dios, sino que hay millares de ángeles que se reúnen con nosotros cuando cantamos. Por tanto, lo que pasa en un domingo, nosotros no lo podemos trivializar porque ni nosotros tenemos la sabiduría ni el discernimiento de todo lo espiritual que está sucediendo alrededor de nosotros cuando nos reunimos como pueblo. Y tenemos que cogérnoslo con un poco de reverencia. Reverencia. Y esta gente se atemorizó. Gente que dormían con Jesús, que andaban con Jesús, que comían con Jesús, que lo oían hablar todos los días. Lo vieron calmar la tormenta y se atemorizaron. Y dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este que le da órdenes a la naturaleza y la naturaleza le obedece? Ya habíamos visto a Pedro en la pesca milagrosa cuando
le dice al Señor, apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Es lo mismo, es el mismo temor, es la misma reverencia, es el mismo asombro. Pedro dijo, este hombre es de otro nivel, este hombre es demasiado santo para que yo, un pecador, esté cerca de él. Y le dijo, apártate, Señor, apártate que yo soy un hombre pecador. Ahora, para terminar, vamos a hablar brevemente del punto 2. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Yo te voy a decir quién es. Mira, aquí en esta pregunta de los discípulos es el clímax del pasaje. Porque dice, ¿quién es este? Ahora, ellos no están preguntando quién es este para que vengas tú y le respondas. Es Dios, tonto, ¿no te das cuenta? No, es que ellos lo saben. Eso es una pregunta retórica. Ellos están haciendo una pregunta que la respuesta está implícita en la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué ellos sabían esto que yo estoy diciendo? ¿Por qué lo sabían? Mira, en esta acción de Jesús, darle órdenes a la naturaleza y la naturaleza obedecer, Jesús se iguala a el Jehová del Antiguo Testamento. ¿Ya? Y cuando lo digo así es porque quiero marcar, aunque son iguales, una pequeña distinción. Jehová del Antiguo Testamento y el Jesús de ahora. Ya está. Y él se iguala. Mira, 2 salmos, 1 y 2, que hablan de esto. Dice, oh Jehová de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Y ahora viene, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Y dice el segundo, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. ¿Te lo ve? Esta gente eran judíos. Y esta gente saben que si había alguien que podía calmar el mar, era el Jehová del Antiguo Testamento, el Dios que sacó a Israel de la cautividad de Egipto, el Dios que derramó plagas sobre Egipto, el Dios que hizo todo lo que usted sabe que hizo. Ellos sabían que este Dios era el que podía calmar la braveza del mar. Y de momento ven que el tipo que traen, y no lo estoy diciendo peyorativamente, sino que como un hombre común lo veían, porque era un hombre, y que lo traen al barco, le da órdenes al mar, y el mar obedece. ¿En serio? Sí, sí, Jesús se iguala a Jehová. Ellos sabían que eso era una actividad divina. Ellos sabían que solo Dios podía hacer eso. Y Jesús lo acababa de hacer enfrente de ellos. Pero miren lo que dice el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, cuando usted lo lee, parece que Dios el Padre o Jehová es el que hace todas estas cosas y es el que crea y es el que manda el juicio y es el que es, y sí lo es, no estoy diciendo que no. Pero mira ahora cómo viene el Nuevo Testamento y te dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús, Juan 1:3. Porque en Él, hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Es lo que yo estoy diciendo? No, no está ahí. Porque yo me fui ya para la coherencia de los testamentos y se me olvidó decir esos 2 textos. Ahora voy a virar y lo voy a explicar. Y ahora sí, ¿no? Y todas las cosas en Él subsisten, ¿verdad? Y vámonos a Hebreos 1 del 2 al 3 y dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué está diciendo? Que Jesús es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por tanto, está igualando el Nuevo Testamento a Jesús con el Jehová del Antiguo Testamento, ciertamente lo iguala. Pero no solo eso, porque tú puedes decir, ok, a lo mejor eso fue
los escritores del Nuevo Testamento, que ya estaban parcializados y ya estaban equivocados, y así lo escribieron y así lo dejaron, y por eso que la iglesia tiene esa confusión. Pero eso son cosas de la iglesia. Ok, yo te voy a entonces mostrar lo que decían los enemigos de Jesús. Y mira lo que decían los enemigos de Jesús. Dice, por esto los judíos aún más procuraban, ¿qué cosa? Matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre. ¿Haciendo qué? Haciéndose igual a Dios. Quiere decir, no es un problema de que los discípulos entendieron de que Jesús era Dios confundido. No, es que los enemigos también entendieron que Jesús estaba diciendo que era Dios. Por eso querían matarlo, porque para él era un blasfemo. Pero todo el mundo lo entendió. Lo entendieron los enemigos, lo entendieron los amigos y lo entendió el apóstol Pablo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Tú me vas a decir, bueno, sí, mira, pero Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo y también era amigo. No. Pablo era perseguidor de la iglesia. Pablo había sido instruido en los pies de Gamaliel. Pablo era un fariseo judío recalcitrante. Y después de su conversión y después de Dios hacer todo lo que hizo con él, se para y escribe que él no estimó el ser igual a Dios. Jesús y el Padre son iguales. Son iguales. Nadie calma tempestades. Nadie anda por ahí por la vida calmando tempestades. Nadie puede ni tiene esta posibilidad. Por años, yo estoy seguro que los gobiernos y los ejércitos por ahí han tratado de hacer inventos y cosas para controlar terremotos y para provocar cosas para usarlos para la guerra. Sin embargo, nadie tiene el poder de usar la naturaleza de la manera que Dios la usa. Solo Dios tiene este poder. ¿Verdad que sí? Ahora, esto nos lleva al último inciso del estudio, porque usted se va a preguntar, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué tenían los discípulos que entender todo esto? ¿O por qué un creyente tiene que entender todo esto? O la otra pregunta será, ¿es necesario que una persona crea que Jesús es Dios para salvarse? ¿Es necesario? ¿Es imprescindible? Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que decir, como siempre, sí y no. ¿Ya está? Porque si usted va al ladrón de la cruz, el ladrón de la cruz probablemente no tenía la misma comprensión de Jesús que tenía Pablo, ni que tenemos nosotros. Y el ladrón de la cruz lo que tuvo fueron un par de horas para valorar lo que estaba pasando a su alrededor, darse cuenta de las oportunidades que tenía, reconoció a Jesús como rey y le pidió perdón para poder estar en su reino. Y el Señor le dijo, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. El tipo se murió y se acabó. Ni le dio tiempo a bautizarse, ni le dio tiempo a venir a una iglesia los domingos, ni le dio tiempo a leer un libro, ni nada. Básicamente el tipo se murió y se salvó. ¿Lo ven? Ahora, no toda la gente se salva como el ladrón de la cruz. Generalmente la gente se salva y viven años después de eso. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quedarte en una absoluta ignorancia? No, porque la Biblia es clara cuando nos dice que tenemos que aumentar en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de la Escritura y en el conocimiento de todas estas cosas. Ahora miren a Jesús diciendo algo parecido. Miren, Jesús está hablando con sus enemigos y miren lo que dice. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Y aquí el Señor le está diciendo, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados van a morir. Pero no me voy a meter ahí porque ya estoy cerrando el mensaje. Pero el yo soy de ahí es el ego en mí. Y él se está igualando de nuevo a Jehová
porque en el Antiguo Testamento los ego y mí son de Jehová. Ya está. Y no, ya Jesús había dicho, tiene como 8 ego y mí. Ahora, lo está haciendo aquí, de nuevo, se está volviendo a igualar con el Padre. Pero está diciendo, si no creéis que yo soy, es decir, si no me conocen, si no entienden quién yo soy, si no tienen conocimiento de mí, ustedes van a morir en vuestros pecados. Pero ahora miren a Pablo, miren a Pablo. Miren a Pablo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Por tanto, la respuesta es sí y no. Necesita una persona saber todos estos misterios y toda la doctrina de la Trinidad completa y toda la doctrina detrás de las naturalezas de Cristo, la unión hipostática y todas estas cosas para salvarse. No, si se está muriendo. Ya, no vas a venir a darle a enseñarle un libro de teología completo a una persona que se está muriendo en un hospital. Vienes y le hablas el mensaje de la salvación, el perdón de pecados, la crucifixión de Cristo, la muerte y resurrección, y si la persona cree eso, nosotros esperamos que la gracia de Dios le alcance y se haya ido con el Señor. Este es el tiempo que tienes para explicar eso. ¿Ya? Pero si tú tienes una gente que se convierte y viene acá a la iglesia, ¿qué le vamos a decir? No, vamos a mantenernos todos en ignorancia, no es necesario. Aquí ya es por la fe, es solo por la fe. No necesitamos conocer nada, no necesitamos doctrina, no necesitamos teología, no necesitamos aprender nada. Lo necesario es lo que necesitamos, ya lo hicimos, ya, vamos a quedarnos así. Vamos a cantar todos y a sentir el corrientazo todos los domingos. No. Aquí Pablo te está diciendo, tenemos que, y mira cómo lo dice, conocer. Y dice, tenemos que conocer lo que excede a todo conocimiento. Dice, ¿cómo tú puedes conocer algo que excede a todo conocimiento? Quiere decir, si algo excede a todo conocimiento, está por fuera del conocimiento. Sin embargo, Pablo dice, es difícil de entender, por supuesto, porque estamos hablando de Dios. Es difícil de comprender, a veces vamos a pensar que estamos hablando de tonterías, pero tenemos que hacerlo porque de esa manera nosotros vamos a ser cimentados, ¿dónde está? Arraigados y cimentados en el amor de Cristo. Por tanto, ¿es necesario conocer todas estas cosas? Sí. El Señor se tomó tiempo para hacer milagros y para hablar discursos enteros para que la gente creyera que Él es Dios. No es solo creer en el Jesús que murió en la cruz, que resucitó y se acabó. No, es necesario saber quién era Jesús y cómo es Jesús y todo lo demás. Es necesario porque eso es lo que nos hace estar cimentados en Él. Es lo que nos hace crecer, es lo que nos hace madurar, es lo que nos hace ser santificados. De lo contrario, nos pasa lo opuesto y es que somos llevados por cualquier viento de doctrina y hoy estamos de azul y mañana estamos de amarillo y después estamos de verde. ¿Lo ven? Es necesario tener una adecuada comprensión acerca de Jesús. El Señor nos dijo que era importante hacerlo o moriríamos en nuestros pecados. Concluyo. Y por esta ocasión, las conclusiones no son mías, porque las leí en un comentario que tengo en la computadora y me encantó lo que leí. Y se los traje así completos. Del comentario expositivo práctico del Nuevo Testamento, tomé todas las conclusiones. Y escuchen. El incidente de la tormenta revela lo equivocado que resulta pensar que seguir a Jesús nos traerá una vida tranquila y sin problemas. ¿Verdad, Alex? Las tormentas abundan, los diques se rompen, los tsunamis rugen, los tornados se llevan todo lo que encuentran a su paso. Las tormentas metafóricas pueden aparecer de repente y hacen naufragar vidas y amenazan con sabotear la fe. Lo que se exige para sobrevivir a todo ello no es el tipo de fe que se limita a creer que algo es verdad, sino una fe que pone toda su confianza en el cuidado y la protección providencial de Dios, sea cual sea el peligro. Confía en que incluso Dios, si no libra a uno de la marea que azota nuestra vida, nos liberará a través de ella. Lo que está en la pizarra, las tropas aliadas
en la Segunda Guerra Mundial, encontraron esto escrito en una pared de un sótano cuando entraron en Colonia, Alemania. Y en la pared decía, y dice el comentario, capta el tipo de fe de la que Jesús está hablando. Y decía, creo en el sol incluso cuando no brilla. Creo en el amor incluso cuando no lo siento. Creo en Dios incluso cuando está en silencio. ¿Van a venir las tempestades? Sí. Las pruebas también. Pero si Jesús está en la barca, vamos a atravesar en medio de ellas. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Te pedimos que tú bendigas tu iglesia y que tú nos ayudes a conocer más de ti. ¿Cuánto necesitamos, Señor, conocer de ti? Desesperadamente, urgentemente, necesitamos conocer de ti. Y también necesitamos aprender a confiar y a saber que aunque vengan las tempestades y las situaciones, nuestra barca no se va a hundir, Señor, porque tú estás en ella desde el principio y tú vas a dejar que esa barca llegue al lugar que tú la tienes destinada. Te alabamos por tu amor, por tu fidelidad. Te alabamos, Señor, porque tú estás con nosotros, aun cuando nosotros dudamos de ti. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén. Gracias, Señor.